Muchísimas gracias, muy buenas noches. Según el Ministerio Público, como lo escuchamos el día de hoy, las palabras que yo he emitido, la propuesta que yo he venido haciendo, es una propuesta que ha incitado a la acción de muchos venezolanos, que según el Ministerio Público no deberían de tener una razón para protestar. Pareciera que para el Ministerio Público los problemas que hoy vivimos los venezolanos, de escasez, la inflación, la inseguridad, el desabastecimiento, los problemas de escasez, inflación, desabastecimiento, colapso del sistema de salud, caída del salario real, violencia generalizada, es una ilusión. Son problemas que no existen para la mayoría de los venezolanos. Son problemas que no generan la indignación en los venezolanos. Según lo que nos presenta el Ministerio Público en su acusación, no debería de haber una razón para que los venezolanos protesten. No sé si es porque creen que estos problemas no existen o porque creen que los venezolanos no tenemos el derecho a protestar ante un gobierno ineficiente, corrupto, represor y antidemocrático. El Ministerio Público hace 4 acusaciones en mi contra. La primera de ellas es que con mi discurso, con mis palabras, con mi propuesta expresada desde el 23 de enero hasta el 12 de febrero, en discursos y por medios de redes sociales, generó una actitud en venezolanos para que protestaran violentamente. La segunda acusación o señalamiento que hace el Ministerio Público es de haber señalado al actual gobierno como corrupto, ineficiente, represor, antidemocrático y con presuntos vínculos con el narcotráfico. El tercer señalamiento que hace el Ministerio Público es una condena al llamado a la calle, a la protesta, al derecho que tenemos los venezolanos consagrado en el artículo 68, al derecho que tenemos los pueblos de que los pueblos son pueblos, de que la historia es historia, de protestar ante gobiernos que no satisfacen el bienestar y los derechos de los pueblos. Y la cuarta acusación que hace el Ministerio Público es que yo cometí una serie de delitos presuntamente orquestados con otras personas. Es decir, abriendo la puerta, como lo dice el propio Ministerio Público en su acusación, para incluir a nuevos imputados, a nuevos perseguidos, a nuevos presos, por lo que para el Ministerio Público es un delito. Solo en dictadura, decir que un gobierno ineficiente, que un gobierno es corrupto, que un gobierno es antidemocrático, es un crimen. Eso solo ocurre en una dictadura. Solo las dictaduras condenan a aquellas personas que hacen señalamientos fundamentados, en nuestro caso, de cuáles son las características de su gobierno. Si algo caracteriza a la democracia, es precisamente la libertad para criticarla, a sus gobernantes. Si algo caracteriza a la democracia, es que es un sistema que plantea la renovación, la alternabilidad, el cambio.
si algo fundamenta una democracia, es el poder del pueblo, el poder de la ciudadanía, el poder de una voz alzada, el poder de decir ya basta, cuando las circunstancias lleven a una sociedad a querer cambiar. A continuación voy a exponer cada uno de los puntos, estos 4 señalamientos, y desmontar la acusación que ha hecho el Ministerio Público en mi contra. Primero de ellos, según el Ministerio Público, los hechos ocurridos el 12 de febrero a partir de las 2 de la tarde, en donde hubo daños a la fachada del Ministerio Público, a la plaza que está enfrente del Ministerio Público y 6 patrullas del 6 CPC, son consecuencia del discurso, de las palabras que yo emití, que generaron una influencia de tipo subliminal sobre una serie de personas, influenciadas de manera tal a que cambiaran su modo de pensar, así lo dice el Ministerio Público, e incluso actuar de una manera determinada. Esa es la lógica del Ministerio Público. Eso es lo que nos han dicho hoy. Que la palabra convertida en influencia, convertida en mensaje subliminal, se convierte en acción y en acción criminal. La palabra, cuando se emite en cualquier contexto, siempre busca influenciar, es la comprensión. Es ilógico que el Ministerio Público condene que se esté planteando la comprensión que queremos exponer nosotros en mi función de dirigente político de la situación crítica, desastrosa que estamos viviendo hoy en el país. Ahora, resulta lamentable, triste, que hoy tengamos aquí a 6 fiscales del Ministerio Público, que se haya privado de libertad a unos jóvenes venezolanos que todavía no llegan a 20 años de edad, que hayan sido sometidos a tortura, y que en este caso el día de hoy no hayamos escuchado nada sobre lo que realmente fue el disparador de la violencia el día 12 de febrero, que fueron las muertes ocurridas el 12 de febrero. Es insólito, sorprendente, que el Ministerio Público el día de hoy no haya hablado de Basilda Costa o de Juancho Montoya. No, ellos no existieron. Esos venezolanos murieron. Y sobre un caso que tiene que ver con el 12 de febrero, ellos no existieron. Muertes que ocurrieron, señores fiscales, antes que ocurriera cualquier hecho frente a la sede del Ministerio Público. ¿No será que la reacción que hubo frente a la sede del Ministerio Público es una respuesta al homicidio de Basilda Costa? Cuerpo que cargaron los muchachos que están allá afuera, que llenaron sus camisas de la sangre de Basilda Costa, luego de haber recibido un impacto de bala de quien ya nadie tiene duda, funcionario público del SEBIN. Nadie tiene duda de eso. ¿No habrá sido la reacción de esos jóvenes, 30, 40, 20 jóvenes que habían, una reacción a la muerte violenta, al asesinato cometido por funcionarios públicos? Yo creo que sí. Yo creo que ahí está el origen. Y no es subliminal, señores fiscales. Eso no es subliminal. Ahí no tienen que buscar un experto y tirarse un tirabuzón de buscar interpretar lo que no hay que interpretar. No, esos son hechos concretos. Allí hubo un homicidio y hubo una respuesta de unos jóvenes indignados, venezolanos indignados, como yo también estoy indignado, como hay millones de venezolanos indignados. Cuando van al mercado y no consiguen lo que buscan, cuando van a un hospital y no reciben atención, cuando van a buscar empleo y no consiguen empleo, cuando se gradúan de la universidad y no consiguen empleo. La indignación está allí, millones de venezolanos están indignados. Ahora, venezolanos indignados ante lo que ocurre, que ven cómo funcionarios uniformados le disparan a un joven que estaba manifestando con ellos, eso fue el disparador, estoy seguro de eso. Pero para el Ministerio Público eso no existió. Y es público y notorio que fueron funcionarios uniformados los que mataron, asesinaron a Basilda Costa y a Juancho Montoya.
Ahora yo me pregunto, ¿quién le dio la orden? ¿Quién le dio la orden a esos funcionarios uniformados para que dispararan? ¿Quién le dio la orden? Es público y notorio que el asesinato de Juancho Montoya, Basilda Costa, es responsabilidad de funcionarios del Estado venezolano que dispararon ese día. Ahora yo me pregunto, ¿quién le dio la orden a esos funcionarios? ¿Ustedes creen que esos funcionarios están aquí afuera del SEBIN o de la Guardia, están ahí porque ellos quieren estar ahí hoy? Entonces despertaron diciendo, no, hay un juicio, hay una audiencia, y bueno, vamos a llegarnos hasta allí. No, los señores están ahí porque les dio la orden, porque pertenecen a un cuerpo de seguridad jerárquico, reciben órdenes. Los funcionarios del SEBIN que estaban ese día, que dispararon, que mataron a Basilda Costa y a Juancho Montoya, recibieron órdenes también. Ahora, ¿por qué yo estoy sentado aquí como el supuesto incitador de la violencia por haber emitido un mensaje subliminal y nadie ha llamado a quien era el director de la del SEBIN a que explique por qué estaban unos funcionarios del SEBIN, más de 25, 30 funcionarios uniformados disparando a mansalva en contra de unos funcionarios? ¿Por qué nadie los ha llamado a declarar? ¿Por qué nadie ha llamado a declarar a Miguel Rodríguez Torres, quien es ministro, quien fue el director del SEBIN, quien tiene la responsabilidad de todos los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Por qué nadie lo ha llamado? Ahí no hay una responsabilidad subliminal. Ahí no hay una relación indirecta, hay directa, responsabilidad directa. Esos funcionarios recibieron una orden de estar allí donde estaban. No solamente recibieron una orden de estar allí donde estaban, los que dispararon, sino que también recibieron una orden de retirarse, los que estaban y se retiraron para que ocurrieran esos hechos de violencia. Había un piquete de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional antes de las 2 de la tarde, que fue retirado en la avenida 11, estaba en la avenida 11, entre la avenida 11 y Trocadero, resaltado por todos los medios de comunicación lo que estoy diciendo, parte de otro juicio, pero se retiró ese piquete. ¿Por qué se retiró? ¿Quién dio la orden de que se retirara ese piquete para que luego se diera el intercambio, para que luego asesinaran a Basilda Costa? Alguien dio la orden. No fueron esos muchachos, no fui yo tampoco. Pero pareciera que eso no es cuestión de importancia para el Ministerio Público. Para el Ministerio Público, la responsabilidad de haber emitido una crítica o el hecho de haber emitido una crítica al gobierno es lo que generó hechos de violencia. Posición propia de gobiernos autoritarios, de sistemas autoritarios, propia. Posición característica de condenar la palabra. No es nuevo en la historia. No es nuevo. Eso se vio en los juicios de los romanos. Se vio en los juicios del nazismo. Se vio en los juicios de la Rusia de Stalin. Se vio en los juicios de Pinochet. Por la palabra también enjuiciaron a Cristo, a Pablo, a Pedro. El juicio de la palabra no es nuevo en la historia. Lo que sí es que hay un común denominador en cómo se enjuicia la palabra. Ese común denominador es que no son gobiernos ni democráticos ni respetuosos de los derechos, mucho menos de los derechos humanos. Rechazo contundentemente, abiertamente, que yo haya incitado alguna vez a la violencia. Jamás he incitado a la violencia. ¿Que estoy indignado? Sí estoy. ¿Que quiero el cambio para los venezolanos? Sí lo quiero. ¿Que estoy dispuesto a enfrentar en el terreno de la política democrática este gobierno con un verbo de debate? Sí, abiertamente. Pero de allí a decir que mis palabras han generado violencia, hay un océano, señores fiscales. Hay un océano. Hay un océano. Y es peligroso condenar la palabra. Peligroso.
porque ubicará al Ministerio Público como promotor de la censura de lo más precioso que tiene una democracia, que es el debate. Y ubicará al sistema judicial como un sistema que condena, que asfixia la libertad de pensamiento, de debate y de opiniones, que también, por supuesto, es la esencia de la democracia. ¿Crítico de este gobierno? Sí lo soy, claro que lo soy. Y ahí voy a la segunda acusación, señalamiento que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público hace un señalamiento crítico en mi contra por haber dicho que este es un gobierno, en mis palabras, corrupto, ineficiente, vinculado presuntamente al narcotráfico y antidemocrático. Y yo creo que todo eso es verdad. Yo creo que todo eso es verdad. Demos un debate sobre eso. Si ese es el debate, demos un debate sobre eso. Hablemos, por citar algunos ejemplos, hablemos de corrupción. Aquí el propio Estado venezolano, la presidenta del Banco Central, Adelbé Betancourt, el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, el nuevo ministro de Economía, presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el propio Rodríguez Torres, todos han reconocido que se robaron 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Eso es más que las reservas de la nación. Las reservas de nuestro país son 21.000 millones de dólares. Bueno, resulta que se robaron 30.000 millones de dólares. ¿Y dónde está el juicio? ¿Dónde están los acusados? ¿Dónde está la acción de la Contraloría? ¿Dónde están los 6, los 9, los 12, los 100 fiscales que deberían de estar detrás de esos delincuentes que se robaron 30.000 millones de dólares? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la declaración del Contralor o de la Contralora? ¿Dónde está la declaración del ministro de Finanzas? ¿Dónde está la declaración del presidente de PDVSA? ¿O es que esos dólares se fumaron, se evaporaron porque salió el sol? Se evaporaron, no es responsable. Se los robaron. Y eso es corrupción. Y no dejaré de decir, incluso desde mi prisión, desde mi cárcel, desde la privación de libertad, que por la acusación del Ministerio Público y por decisión de quienes manejan la justicia en Venezuela, no dejaré de decirlo ni pensarlo. Se robaron ese dinero, y porque se robaron ese dinero, el pueblo venezolano hoy está haciendo cola. Porque se robaron ese dinero, no hay insumos médicos. Porque se robaron ese dinero, no hay el alimento que necesita nuestro pueblo. Porque se robaron ese dinero, hemos tenido que devaluar, o han tenido que devaluar, porque no asumo parte de esa responsabilidad, ni los venezolanos deben de asumir parte, pero lamentablemente asumen las consecuencias de devaluar la moneda. Pero eso no es un tema. Sí, este es un gobierno corrupto. Sí lo es. Y lo ratifico, y estoy convencido de que nosotros estamos obligados, moralmente obligados, patriotamente obligados a enfrentar la corrupción de este gobierno. El que tenga rabo de paja, que no lo haga. El que no tenga rabo de paja, como es mi caso, hagámoslo, enfrentémoslo. Lo segundo, un gobierno ineficiente. Bueno, yo dificulto que haya un venezolano, incluso un venezolano que esté dentro de la administración pública, que no diga que este es un gobierno ineficiente. El propio presidente Maduro lo vive diciendo. Lo vive diciendo, eficiencia o nada, hablando de la poca eficiencia que tiene su gobierno. Reconoce que son ineficientes. Hemos vivido el periodo de mayor ingreso petrolero en la historia de Venezuela. El petróleo está en promedio por encima de $100 el barril. Eso nunca había pasado. Este año, 2014, cumplimos 100 años de industria petrolera. 31 de julio fue el reventón del Sumaque. 100 años de industria petrolera. Y no ha habido un periodo de mayor bonanza que este que estamos viviendo. El dinero se fumó. Se lo robaron y no lo pudieron gastar bien, lo que gastaron. Basta con ir a un hospital, con ir a una escuela, con ver las carreteras, con ver el alumbrado público, con ver los puertos, los aeropuertos, con ver el sistema de transporte público, con ver este propio edificio, con ver los baños de este edificio, para ver la ineficiencia que hoy reina en todo el Estado venezolano. Sí, corrupto, ineficiente, vinculado al narcotráfico, presuntamente, siempre he dicho. Un gobierno que le entregó el manejo de los puertos de Puerto Cabello a un narcotraficante, al señor Maclet. Pues eso lo inventé yo.
O el señor no recibió el puerto de Puerto Cabello para manejarlo. Ah, y está detenido, dirá alguien. Ah, y no van a detener al que le entregó el puerto. No, ahí no hay. No hay entonces responsabilidad en el que materializó la entrega de un puerto de la nación a un grupo presuntamente vinculado al narcotráfico. Lamentablemente juicios que se congelan, que se quedan en el olvido. Se ha escuchado de carteles de la droga vinculados a distintos sectores del Estado venezolano, pero no hay investigaciones. Y siempre he planteado este tema presuntamente. Un segundo. Disculpa que le interrumpa. Por favor, representante de la defensa, ya les llamé la atención a esa radio. Estamos escuchando la exposición. Ok, yo les di para que almorzaran. Entonces, todos estamos en la misma situación. Ciudadano Leopoldo López Mendoza, por favor, le agradezco que permanezca sentado y en su puesto para escuchar su declaración. La defensa, por favor. Ok, vamos a escuchar. El ciudadano Leopoldo Eduardo Mendoza López puede declarar lo que a bien tenga. Por favor, les agradezco que guarden silencio. Cualquier cosa que se quiera hacer llegar entre las partes a través del alguacil. Ya lo dije que esa es la autoridad del tribunal y para eso están ellos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a enseñar un poco la audiencia y a escuchar lo que está diciendo el ciudadano acusado Leopoldo Eduardo López Mendoza. Okay, que es en esta oportunidad que él tiene el derecho para hablar lo que bien tiene. Lo que quieran hacer llegar, por favor, ciudadanos alguaciles de la sala, la defensa quiere hacer llegar algo a través de ustedes. ¿Okay? Entonces, por favor, continúen. Represor. Con el Ministerio Público yo digo que este es un gobierno represor y no es represor. Pregúntenle a los muchachos que acaban de declarar si esto es un gobierno represor. Si han sido o no han sido sometidos a la tortura ellos y miles de otros jóvenes venezolanos que han sido reprimidos, detenidos arbitrariamente, privados de libertad. Miles de testimonios, miles. Que no son inventados. Tragedias familiares, madres separadas de sus hijos, familias que han perdido a su familia por disparos efectuados por funcionarios públicos y no ha pasado nada. Decisión arbitraria del gobierno de decir, no, aquí no marchan, no nos da la gana y ustedes no marchan, no vienen, no manifiestan. Porque somos dueños del poder. Y si vienen los reprimimos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Sí, este es un gobierno represor. Sí lo es, en todo sentido. Represor en la calle, represor del verbo, represor de las comunicaciones, de las libertades de expresión. Y finalmente un gobierno antidemocrático. También. Reafirmo que este es un gobierno antidemocrático. Lo decía en enero, que hay que renovar los poderes públicos. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. Semanas después de lo que ocurrió el 12 de febrero, el propio gobierno planteó la necesidad de renovar los miembros del CNE, del TCJ y la Contralora. Entonces yo no estaba tan loco diciendo que había que renovar a una Contralora que llevaba 4 años ejerciendo el cargo de manera ilegal, inconstitucional, y que había que renovarla. Que había 3 rectores del Ministerio Público, del CNE, que había que cambiarlo porque se le había vencido el periodo. Que había 12 magistrados que había que cambiarlo. Los hechos me han dado la razón. Ahí están los comités, o no están los comités de la Asamblea, ahí están los comités de la Asamblea. Y están debatiendo. Ahora me preguntan a mí, ¿qué tipo de cambio necesitaríamos? Incluso mucho más profundo. Porque yo sí creo que hay vicios de ilegitimidad en todos los poderes públicos. Legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. Por no atender lo que establece sus obligaciones planteadas en la Constitución. La Contraloría no controla. El sistema de justicia no imparte justicia. El CNE no es garante de elecciones transparentes que permitan la confianza de todos. El Ministerio Público no investiga y acusa de manera imparcial. Tenemos un gobierno que no educa, un sistema de salud que no cura, un sistema de protección social que no protege a nadie, una estructura de defensa que no defiende nuestras fronteras, una industria petrolera colapsada. Eso es lo que tenemos hoy en Venezuela. Esa es mi opinión.
y que alguien difiera, bienvenido el debate, pero esa es democracia, esa es la democracia, el debate. La democracia es precisamente que se pueda dar un debate y que alguien diga, no, mira, esto es un gobierno realmente democrático, debatamos entonces, debatamos. O que alguien diga, no, esto es un gobierno sumamente eficiente, vamos a debatirlo. Esa es la democracia, la esencia de la democracia. Lo que plantea el Ministerio Público, señora juez, doctora, honorable juez de la República, es querer precisamente cortar de raíz la esencia de la democracia, que es el debate y el derecho a disentir. Eso es lo que está planteando el Ministerio Público con la acusación que me hacen. No, usted no puede acusar, usted no puede señalar al gobierno de corrupto, usted no puede señalar al gobierno ineficiente, usted no puede decir nada contra Maduro. ¿Cómo no vamos a decir? ¿Cómo se le va a plantear en democracia a alguien que no pueda criticar a quien ejerce el poder? ¿Eso no es democracia? Díganme ustedes una democracia en donde no se esté planteando por un grupo minoritario o mayoritario la solicitud de la renuncia del presidente. ¿O es que no le están pidiendo la renuncia a Rajoy? ¿O es que no le están pidiendo la renuncia a Hollande? ¿O es que no hay un grupo que le está pidiendo la renuncia a Obama? ¿O es que no le están pidiendo ahorita la renuncia a Dilma Rousseff? ¿O es que no hay un grupo pidiéndole la renuncia a Cristina Kirchner? Eso pasa en todas las democracias, es normal. Pero solo en las dictaduras hay alergia. Hay piquiña. A que un grupo de ciudadanos le solicite la renuncia o el cambio. Bueno, para muestra un botón. Se habla de López, disculpa que le interrumpa, pero para que hable un poquito más pausado, porque la secretaria está tomando nota, ¿ok? Entonces, ella se cansa un poco. Para que por favor. La talla. Puede continuar. ¿Continúo? Sí. Para muestra un botón, aquí está. Declaración de Hugo Chávez, año 94. Que se vaya a Caldera, aquí está. Salió de la cárcel y dijo que se vaya a Caldera. No lo metieron en la cárcel, otra vez. Dio un golpe de Estado. Cientos, decenas de muertos con ese golpe de Estado. Y después pidió la renuncia de Caldera, aquí está. Incluso en esta entrevista, después se las puedo dar, planteaba que se abría la posibilidad de que en Venezuela se tuviese que ir a una guerra civil. Aquí está. Planteaba la renuncia abiertamente. ¿Lo volvieron a meter preso por eso? No. ¿Por qué? Porque en democracia es normal que le pidan la renuncia al presidente. ¿Por qué? Porque quienes ejercen el poder en democracia lo hacen de manera temporal, no son dueños del poder. No son dueños de las instituciones. Ni tampoco pueden tener la pretensión de asumir el poder de manera hereditaria. Entonces sí, asumo la responsabilidad, señor juez, señores fiscales, de todas y cada una de las palabras que yo he dicho. Asumo plenamente mi responsabilidad, toda. Lo que he dicho, lo que he planteado, el análisis que tengo. Asumo mi responsabilidad de haber dicho que este es un gobierno corrupto, ineficiente, antidemocrático, dañino para los venezolanos. Asumo plenamente esa responsabilidad. Y asumo todas las consecuencias que eso me vaya a traer. Ya llevo 102 días preso, sin ver a mis hijos. Pero no le podría ver la cara a mis hijos si yo rehuyo mi responsabilidad en este momento. No le podría ver las caras en 1 año, 2, 4, 5. Prefiero explicarle a mi hija ahora que estoy preso por trabajar por Venezuela, que en un futuro tener que decirle que tuve miedo de decir lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir. Así que lo asumo completamente. No tengo miedo, ¿verdad? No tengo miedo de ninguna de las consecuencias que esto me pueda traer. Pues estoy convencido de mi verdad. Pero también estoy convencido de que esa verdad puede ser debatida en democracia y que a lo mejor, si hay argumentos más sólidos y si alguien tiene la razón, pues que lleguemos a los entendimientos que en democracia se tiene que llegar. El tercer señalamiento que hace el Ministerio Público es que yo he hecho un llamado a la calle a la violencia. Que yo he hecho un llamado a la calle y a la violencia. No, a la violencia no, a la calle sí. A la calle sí. La violencia no.
Más bien he llamado a la no violencia. Y como el Ministerio Público plantea como sus elementos probatorios de convicción en mi contra, mis propios discursos y mi cuenta en Twitter, esos son los elementos probatorios con análisis semiológicos y análisis de expertos en redes sociales, me remito a las palabras que el propio Ministerio Público está analizando. Yo digo, el 12 de febrero, uno de los discursos que está en la acusación del Ministerio Público, creo que es el 2 de febrero, perdón, que fue el día que convocamos a la marcha del 12. El 2 de febrero convocamos a la marcha del 12 y convocamos a que se dieran asambleas en todo el país. Ese día 2 de febrero hubo cientos de asambleas en todo el país, pequeñas, grandes, en plazas, en casas, en calles, el pueblo debatiendo, hablando de la necesidad de cambio, como nos corresponde en democracia, como está planteado en la Constitución, lo que queremos cambiar. Si somos mayoría, pues rechazamos esa vocación de cambio. Digo, el 2 de febrero, esta lucha, hermanas y hermanos, tiene que ser y tiene que tener no solo una conducción, sino una metodología clara. Y esa metodología es la no violencia. La no violencia ha sido la lucha más eficaz que se ha inventado por los pueblos oprimidos. La no violencia no significa pasividad. La no violencia no significa agachar la cabeza. La no violencia no significa retroceder. La no violencia no significa tener miedo. La no violencia significa desafiar. La no violencia significa estar en las calles. La no violencia significa tener un estado de conciencia en donde no permitamos que nos manipulen desde el poder. Nuestra vocación de cambio está enmarcada en la no violencia. Nuestro espacio es la calle. Nuestra estrategia es la no violencia. Y nuestro sueño, nuestro compromiso es una mejor Venezuela. Y eso lo dije 1000 veces. Lo dije el 2 de febrero, el 3, el 4, el 5, en la mañana, en la noche, en la radio, en el Twitter. Se lo decía a mi esposa, se lo decía a la gente de Voluntad Popular, se lo decía a la gente en la mesa cuando me reunía, lo decía en privado, se lo decía a mis padres, a todo el mundo. Pero ese ha sido mi discurso, porque es mi convicción. Porque he visto cómo los pueblos oprimidos, con liderazgos claros, con vocación clara de cambio, han logrado desde la no violencia lo que no se logra con la violencia. Ahí está el ejemplo de lo que logró Gandhi en la India, de lo que logró Mandela en Sudáfrica, de lo que logró Luther King. La no violencia no es pasividad. Escuchen los discursos de esos señores. Los señores no estaban meditando, no estaban aislados, tenían un verbo que planteaba un desafío fuerte al imperio inglés, al gobierno del apartheid en Sudáfrica, al gobierno norteamericano. Y así podemos conseguir cualquier cantidad de ejemplos, las luchas indígenas en Sudamérica, cualquier cantidad de ejemplos, de cómo la no violencia como estrategia es eficaz. Y esa es la lucha que nosotros estamos planteando, que la planteamos el 12 de febrero y la seguimos planteando hoy. La seguimos planteando hoy, convencido de que nosotros tenemos que seguir en ese camino. Espero estar convencido en libertad. Ahora, si me toca estar convencido en la cárcel, estaré igual de convencido en la cárcel. Pero estoy convencido que Venezuela tiene que cambiar. Convencido. Y en ese sentido nosotros decíamos, y lo mantengo, la calle es el espacio de la lucha, pero el camino tiene que ser popular, democrático y constitucional. Siempre constitucional. Y aquí me remito nuevamente a otro de los señalamientos de los discursos. Me excuso. Oye, perdón, doctor. ¿Y qué salida estamos proponiendo nosotros? Digo el 12 de febrero. Nosotros estamos conscientes que la salida tiene que ser primero que nada popular.
Popular es que tenga gente, mucha gente. Gente que quiera ser la fuerza de un pueblo que impulse el cambio. Lo segundo es que tiene que ser democrática. Hay que plantear la visión de una democracia, de querer vivir en una democracia, construir una democracia. Y tercero, tiene que ser constitucional. La salida que planteamos tiene que ser constitucional. Lo dije 1000 veces. Ahí está en Twitter, busquen en Twitter. 1000 veces. Lo decía en público, en privado, en inglés, en español, en chino, como lo pudiese decir. Tiene que ser constitucional. Y ahí están las propuestas que nos da la Constitución. La Constitución permite la renuncia, una enmienda a la Constitución o la convocatoria a una asamblea constituyente, que es la que yo creo que debemos de activar en este momento en Venezuela. Porque con iniciativa popular, con el 15% de los electores que firmen la solicitud de una constituyente, podemos convocar una constituyente que impulse la reconstrucción del Estado y pueda renovar todos los poderes públicos. Yo sí creo, estoy convencido de que hay que renovar los poderes públicos. Yo no creo que quienes hoy están a la cabeza de los poderes públicos le han hecho un buen favor a la democracia, al Estado y a la nación venezolana. No lo creo, pero tengo el derecho de tener esa opinión. A lo mejor quienes están allí piensan que lo han hecho muy bien, ese es su derecho también, y yo respeto su derecho. Ahora, ¿cuál es el derecho supremo? El del pueblo, el de la mayoría, que sea el pueblo el que decida, y por eso nosotros hemos planteado 1 y 1000 veces solucionar este conflicto político por la vía de la Constitución. 1 y 1000 veces lo hemos dicho. Y ahí están los mecanismos. Eso no es un delito. Ah, ¿es desafiante al poder? Claro que lo es. Claro que es un desafío al poder. Claro que es un desafío a quienes están sentados en la silla del poder, robándose el dinero de los venezolanos, manipulando el poder. Claro que es un desafío. Ahora, ¿estamos en nuestro derecho de desafiarnos? Sí. El día que pensemos que no tenemos el derecho de desafiar a quienes están en el poder, dejamos de vivir en democracia. Así de sencillo. El día que pensemos que es un delito pensar distinto a quienes están en el poder, somos individuos y un pueblo sometido. Y les digo algo, somos millones de venezolanos, millones. La mayoría de los venezolanos que queremos un cambio, que sea popular, democrático y constitucional. Yo estoy seguro que de los que estamos acá, en reuniones familiares que tenemos, la mayoría se encuentra en un cuadro de discusión dentro del entorno familiar, de amistades, que quieren que Venezuela cambie. Hagan la reflexión ustedes a su interior. Lo que le dicen sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. ¿Quién está feliz hoy en Venezuela? ¿Quién está contento hoy con lo que está pasando en Venezuela? Nadie. Venezuela tiene que cambiar. Insisto, por la vía democrática, constitucional y popular. Entonces sí, hemos hecho un llamado a la calle y a una salida, pero eso no es un crimen. Lo ratifico el día de hoy, que nuestro llamado es a una salida por la vía de la Constitución. Tercero, la cuarta. El cuarto señalamiento que hace la Fiscalía es que yo no pude haber hecho ese llamado de forma autónoma e individual y que cuento con una estructura organizativa para poder haber impulsado una propuesta como la que nosotros impulsamos para justificar el delito de asociación para delinquir. Sí, yo cuento con un partido político y con una estructura social que hemos venido construyendo. Pero ustedes saben cuál es una de las características de las dictaduras, de los gobiernos antidemocráticos: la criminalización de la política, de los partidos políticos, la ilegalización de los partidos. En Venezuela eso no se ve desde los años 50. Los últimos partidos que fueron ilegalizados en Venezuela fue el Partido Acción Democrática y el Partido Comunista cuando se enfrentaron a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y tuvieron la razón porque derrocaron a Marcos Pérez Jiménez, que por cierto, lo hicieron el 23 de enero, que por cierto, lo celebramos nosotros este año, pero también lo celebró el gobierno. ¿Y qué celebró el gobierno? ¿Qué celebramos nosotros? Un pueblo que se alzó en una conciencia y un espíritu democrático para derrocar una dictadura.
Una dictadura que ilegalizaba, que tenía presos políticos, que torturaba, que tenía exilado. Cualquier similitud con lo que está pasando hoy lo dejo a consideración de cada quien. Yo sí creo que es similar lo que está pasando hoy en Venezuela con lo que pasaba en la Venezuela en los años 50. Yo sí lo creo. Y es mi derecho pensar así. Además que soy un preso político. Lo creo y estoy convencido. Y así como estoy convencido de que esa es la situación que hoy vivimos en Venezuela, estoy convencido de que necesitamos mujeres y hombres firmes, fuertes, convencidos de que Venezuela tiene que cambiar para que los cambios se materialicen en Venezuela. Estoy convencido de eso. Y no solo los venezolanos que estamos fuera de la estructura del poder. Esa responsabilidad la tienen también los uniformados, la tienen también ustedes, fiscales, jueces, funcionarios públicos. Primero, la responsabilidad de reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y luego, por supuesto, la responsabilidad de preguntarnos frente al espejo, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué hago yo frente a este desastre? Pues podemos ser cómplices. Podemos ser cómplices. Una decisión de cada quien, muy personal de cada quien, de ser cómplice de un sistema que obliga. Y el propio sistema de justicia plantea una estructura de incentivos perversos que lleva a que no exista autonomía en el sistema de justicia venezolano. Más del 70% de los jueces son provisorios. Más del 80% de los fiscales son provisorios. Bueno, creo que todos ustedes son jueces provisorios, por lo que viene la acusación, pero fiscales provisorios. ¿Qué significa un juez o un fiscal provisorio? Significa que no tiene autonomía. Y precisamente ese es el sistema que se ha diseñado y que se ha sembrado en Venezuela para que exista el control político del sistema de justicia. Ante eso también debe de haber una vocación patriota, nacionalista, constitucionalista, legalista, de decir, no cruzo la raya. Pero también eso depende de cada quien, de la conciencia de cada quien, de cómo cada uno de nosotros miremos a nuestros hijos, de cómo cada uno de nosotros miremos a nuestro entorno, de cómo cada uno de nosotros miremos a nuestro futuro, de cómo cada uno de nosotros miremos el pabellón nacional y de cómo cada uno de nosotros nos veamos retratados en este instante. Todos nos estamos retratando en este instante de la historia de Venezuela. Todos. Y este instante pasará, pero se evaluará. Se evaluará por la historia. Lo que se haga y lo que se deje de hacer. Cada quien con su conciencia. Cada quien con su espíritu, con su vocación y con su determinación. Quiero finalizar pidiéndole a la juez, y lo hago desde lo más profundo de mi corazón, que si aquí, señora juez, hay una necesidad por cualquier razón de mantener una privativa de libertad, que mantengan la privativa de libertad en mi contra, pero que dejen en libertad a esos jóvenes. Que dejen en libertad a esos dos jóvenes que hoy son causa de este juicio y que no merecen perder su juventud en un calabozo. No lo merecen. Yo le pido que desde lo más profundo de su conocimiento jurídico, de los hechos que se han relatado, de lo que han relatado los propios imputados, dejen libertad a esos jóvenes, de lo más profundo de mi corazón. Yo, por supuesto, también abogo por mi libertad. Yo también quiero dormir con mi hija esta noche, con mi hijo Leopoldo, con mi hija Manuela. Quiero darle un abrazo a mi esposa Lilia. Yo también quiero eso. Ahora, yo entiendo, y lo he entendido siempre, el riesgo que hemos asumido desde que dijimos vamos a enfrentar a este gobierno corrupto, ineficiente, autoritario y antidemocrático, por la calle en medio. Yo asumí esa responsabilidad. Ahora, por favor, pensemos en la consideración de que esos jóvenes puedan ser liberados y puedan compartir con su familia como corresponde. Quiero darle las gracias por esta oportunidad. He tenido 102 días de privación de libertad. He sido sometido a una situación de aislamiento. No me han permitido visitas más allá de la de mi familia. Recientemente me volvieron a sancionar. No tengo visitas, no puedo
recibir a mi familia, no puedo bajar al patio, no tengo salida al sol, porque mandé unas cartas. Ahí está, creo que está en la web, creo que le llegó la sanción. Y la razón, yo pregunté por qué, no, porque el contenido de las cartas es político. Y bueno, ¿y cuál es la ley que establece que yo no puedo escribir una carta con contenido político? ¿Dónde dice eso? Arbitrariedad. Incluso me llegaron a decir en la cárcel de Ramo Verde, bueno, hagamos lo siguiente, entrégueme usted las cartas antes que salgan, yo las reviso y le digo si pueden salir o no. Violatorio a un derecho fundamental de la privacidad y de la correspondencia. Pero es así como se vive y como se enfrenta un sistema autoritario. Así como se enfrenta y como se vive una dictadura. Yo crecí pensando que las dictaduras eran en blanco y negro, o resulta que también son a color y son en el siglo XXI. Yo creía que era algo del pasado, pero hoy veo que es algo del presente. Y siempre tejidas de institucionalidad, siempre tejidas de legalidad, pero dictadura al fin. Es mi convicción, que respetuosamente la planteo y que respetuosamente invito a ese debate que es político. Ese no es un debate legal, es un debate político, con la gente, con el pueblo, en la calle, a ver quién de alguna u otra manera recibe el respaldo de la mayoría de los venezolanos para impulsar un cambio. Yo sí creo que hay que cambiar de este gobierno, yo sí creo que tenemos que avanzar hacia un cambio profundo en la conducción del Estado venezolano y es mi derecho creer eso. Muchas gracias, ciudadano juez. No recuerdo las partes, lo que ya les expliqué anteriormente, le voy a ceder la palabra a los fines de que hagan las preguntas que bien tengan al ciudadano acusado. Tiene la palabra al Ministerio Público, no van a hacer preguntas, la Procuraduría, la Defensa. Sí, ciudadano juez. A pesar de lo claro de la exposición de mi defendido, yo quisiera hacerle un poco más preguntas. Señor López, usted en su exposición hizo referencia a la siguiente expresión, la estrategia de la no violencia. Usted sea tan amable de explicarnos en qué consiste dicha estrategia de la no violencia. Bueno, la no violencia es una estrategia asumida por quienes no tienen más poder que su propia presencia. No tienen armas, quienes no tienen acceso al poder, quienes no pueden manipular el poder, quienes no tienen acceso a las leyes y que utilizan la organización de ciudadanos para impulsar cambios puntuales o generales. El siglo XX vio nacer el movimiento de la no violencia con mucho vigor. ¿Y utiliza La organización popular sin el uso de armas, de violencia, para desafiar el poder. La esencia de la no violencia es desafiar el poder. Esa es la esencia. El corazón de la no violencia es el desafío al poder. Eso es lo que hacía Gandhi en la India. Por eso Gandhi fue preso. Gandhi fue preso sin haberle pegado a nadie, sin haberle alzado la mano a nadie, sin haber insultado a nadie, pero desafió el poder más poderoso que había en ese momento, que era el Imperio Británico. Y lo hizo de manera audaz. Planteó la huelga de la sal, planteaban marchas, manifestaciones en donde los trabajadores no se presentaban a sus lugares de trabajo, no compraban ciertos productos. Esa misma estrategia es la que utilizó años después, pocos años después, Nelson Mandela. También otro gigante de la no violencia del siglo XX en el mundo.
Mandela, gigante del siglo XX, líder de Sudáfrica, líder de los pueblos oprimidos, líder de la democracia y los derechos humanos, preso 27 años por sus palabras, por su pensamiento, por sus ideas. Nunca agredió a nadie, solo agredió al poder con sus ideas. Eso fue lo que hizo Mandela, 27 años preso. Y esa fue la misma estrategia que utilizó Martin Luther King, quien planteaba la necesidad de desafiar el poder del Estado norteamericano por el apartheid de los negros en los Estados Unidos. En ese momento, los blancos se sentaban en la parte de adelante del autobús y los negros atrás. Los blancos podían ir a unos restaurantes y los negros no podían ir. Y Martin Luther King dijo, yo desafío esto. Y montaron un movimiento no violento en donde los negros se organizaron para ir a los cafés de los blancos. Y lo que hacían era sentarse y pedir un café y no se los daban y le caían a palo. Y ellos no respondían. Y les volvían a caer a palo y ellos no respondían. Y los sacaban a palo y regresaban al día siguiente. Esa es la no violencia. Entonces Martin Luther King, gigante de los derechos civiles, gigante de los derechos humanos, lo asesinaron en el año 68. La no violencia desafía el poder, es su esencia. Es cuando el poder ilegítimamente dice, no puedes llegar hasta aquí, y tú dices, sí voy a llegar hasta allí, pero no voy a pasar la raya que tú quieres que pase, que es que yo sea violento. La no violencia es lo que se ha dado en Venezuela durante estos últimos meses. Que a pesar de que el gobierno quiere plantear con su dominación de los medios de comunicación una realidad completamente distinta a lo que ocurre, lo que hemos visto en las calles son miles de jóvenes marchando, enfrentándose, llegando a un sitio y la fuerza pública diciéndole, no, ustedes no pueden pasar. Si pasamos, no pasan. Bomba lacrimógena, perdigones, asesinatos, detenciones. O sea, no violencia la hemos visto en Venezuela. Esa es la estrategia de la no violencia. Soy un militante de la estrategia de la no violencia. Pero quiero dejar muy claro que la no violencia no es pasividad. La no violencia no es retroceder. La no violencia no es agacharse. La no violencia es desafiar, es decir, ya basta, es avanzar. Y sobre todo, lo más importante, de todos aquellos movimientos de la no violencia que han logrado los cambios, es que tienen un sueño. Es que los motiva un sueño. Que los motiva algo más grande de lo que puede ser la propia represión. Yo tengo un sueño. Yo sé que esos jóvenes que están afuera tienen un sueño. Yo sé que miles de jóvenes hoy tienen un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Un mejor país. Ese sueño lo tenemos todos. Que podamos ir a un mercado y conseguir las cosas. Que se puedan graduar de la universidad y conseguir trabajo. Que no tengan que estar sometidos a un partido político, una línea política cuando consigan un trabajo. Que tengamos autonomía en el sistema de justicia. Que podamos salir a las calles. Que tengamos las calles alumbradas. Que tengamos autopistas seguras de 8 canales con capacidad de ir de un lugar a otro del país con seguridad. Ese es el sueño que tenemos los venezolanos. Yo tengo ese sueño. Y porque ese sueño es más grande que la represión y que el miedo que genera la represión, la no violencia es eficiente. Por eso es fundamental en la estrategia de la no violencia que el sueño sea más grande, inmensamente más grande, que el miedo que genera la represión. Y por eso estos jóvenes no van a parar. No va a parar. Lo que está hoy en las calles de Venezuela no va a parar. Pueden haber decenas de acusaciones como las que me están haciendo a mí estos jóvenes. Puede haber toda la manipulación de la justicia. Me podrán encarcelar a mí y a muchos más. Pero esto no va a parar. Esto no va a parar. Esto viene con cambio, ustedes lo saben. Todos los que estamos en esta sala lo sabemos, porque todos los que estamos en esta sala hablamos con nuestra familia, y toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente cercana nos lo dice, esto tiene que cambiar. Todos lo sabemos, porque el sueño es más grande. Porque el sueño de que las cosas sean mejores de las que hoy tenemos es más grande que el miedo. Y yo los invito a todos los que estamos acá a que no tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo a la represión. No tengamos miedo a hacer lo correcto. No tengamos miedo a decir, no cumplo esa orden porque es una orden injusta. No tengamos miedo a trabajar de la mano con la verdad, con la justicia, con la Constitución y con el sueño de tener un mejor país. Señor López,
Ministerio Público ha dicho en su acusación que usted hizo la siguiente expresión, cita textual: tenemos que salir a conquistar la democracia. Yo quisiera que usted, señor López, reconociera o no haber expresado dicha frase y explique exactamente qué quiso decir con esa referencia. Gracias. Sí. Bueno, la verdad es que... Doctor, por favor, le pregunta de nuevo porque la secretaria está acompañando textual. ¿Usted me oye allí, doctor? Sí. Sí se oye. Usted quiere se acerca un poquito. Como usted quiere. Ahí está, para que nosotros escuchemos. Muchas gracias. Gracias. Señor López, el Ministerio Público en su escrito acusatorio hizo referencia a que usted de manera pública, en uno de sus discursos, hizo esta expresión, abro comillas: tenemos que salir a conquistar la democracia. Sus abogados defensores le preguntan a usted si esa frase ha sido proferida por su persona o no, y de ser cierta o de ser afirmativa su respuesta, explique por favor qué quiso decir usted con esa expresión. Bien. Adelante. Muchas gracias. Confieso, a mí me sorprendió leer en la acusación que ese era uno de los elementos que planteaba el Ministerio Público como un señalamiento en mi contra, y lo ponen en mayúscula. Ponen en mayúscula: tenemos que salir a conquistar la democracia como si eso fuese un delito. Claro que eso fue lo que dije. Claro. Para eso me despierto todos los días. En libertad y preso. Todos los días, pues incluso preso trabajo para eso. Formándome, leyéndome, fortaleciendo el espíritu. Claro que estoy convencido de que tenemos que salir a conquistar la democracia. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos democracia. No la tenemos, no tenemos. Debatamos sobre eso. Ojo, ese es el terreno de la política, el debate, si tenemos o no tenemos democracia. Yo estoy convencido que hoy no tenemos. Y estoy dispuesto a debatir con quien sea, en el terreno que sea, el por qué nosotros afirmamos que hoy no hay democracia en Venezuela. No hay democracia, no hay respeto a los derechos de los venezolanos, no hay justicia. Hay un secuestro de los poderes públicos, de todos los poderes públicos. Y podemos querer guardar las formas, pero en el fondo todos sabemos que es así. Todos sabemos que es así. Todos sabemos que hay una colonización de la política que domina los poderes públicos y sus decisiones. Todos sabemos que tarde o temprano puede llegar un telefonazo que termine dictando cuál es la decisión que se tiene que tomar. Eso es así. Y yo con la verdad no espero ofender a nadie. Pero esa es la verdad de lo que hoy tenemos nosotros en Venezuela. Y esa verdad a mí no me gusta. Ni estoy dispuesto a vivir pasivamente con esa situación y verle la cara a mis hijos todos los días. Mire, cuando uno es padre, le cambia la vida a uno. A mí me la cambió. A mí me la cambió. Ustedes no saben por lo menos la felicidad que a mí me da cuando viene mi hija Manuela y cuando viene mi hijo Leopoldo a la celda donde yo estoy. Eso es una inyección de optimismo, de fuerza, pero sobre todo de compromiso con ellos. De poder verle la cara. Y sí, yo estoy convencido que nosotros tenemos la obligación de salir a conquistar una democracia que hoy no tenemos. ¿Y sabe cuál es la democracia que nosotros estamos planteando? Es muy sencilla. La resumo en una frase, siempre la repetimos. Un sistema en donde todos los derechos sean para todas las personas. Así de sencillo. Hoy en Venezuela eso no es verdad. Hoy en Venezuela parte de los derechos son para parte de las personas. Pero no son todos los derechos para todas las personas. Para tener un sistema en donde todos los derechos sean para todas las personas, requerimos primero un Estado eficaz, eficiente, que sepa invertir los recursos, que tenga la capacidad de diseñar, aplicar y ejecutar políticas públicas. Segundo, necesitamos tener un sistema de justicia que garantice que nadie se quede por fuera. Un sistema de seguridad social que garantice que nadie se quede por fuera. Y tercero, necesitamos una ciudadanía con una conciencia clara de que tienen la obligación permanente de organizarse en función de la conquista de sus derechos. Eso hoy no lo tenemos en Venezuela. Tenemos lo último, lo tercero, una ciudadanía consciente. No tenemos un Estado eficiente, ni tampoco tenemos un sistema de justicia que garantiza la igualdad de los derechos de todas las personas. Entonces sí, esa frase la he dicho yo. No la he dicho una vez, la he dicho 1000 veces. La repito.
Me acuesto soñando con esa frase. Es mi compromiso de vida. Me despierto soñando en cómo voy a contribuir a la conquista de la democracia en mi país, en nuestro país, en el país de nuestros hijos. Y si eso es un delito, como lo plantea la Fiscalía, pues asumo entonces enfrentar esa acusación. Con toda la claridad. Con toda la claridad. He dormido tranquilo, con mi conciencia, todas estas noches. Pues no he cometido ningún delito. Porque estoy preso por disentir en contra de un gobierno autoritario, antidemocrático, corrupto, ineficiente. Es más, me llena de honor estar enfrentando un gobierno con esas características. Porque es lo que nos corresponde. No a mí, a todos los que estamos acá. No a todos los que estamos acá. A todos los venezolanos que amamos y que queremos esta patria. Es mi convicción. Nuevamente, es la idea que yo tengo y que a lo mejor no es compartida. Pero porque no sea compartida, no la pueden criminalizar y convertir mis ideas en un delito, que es lo que hace la acusación. Léanse la acusación. Entreguen esa acusación que ustedes han escrito a sus colegas. Y vean que en esas páginas lo que hay es una condena a la conciencia, una condena a las ideas, una condena a disentir, una condena a la democracia. Sinceramente les digo, señores fiscales, da vergüenza esa acusación. Da vergüenza. Será histórica esa acusación que ustedes han escrito. Histórica por sus rasgos antidemocráticos, por sus rasgos de intolerancia, por sus rasgos de incapacidad de comprender de que la democracia es la esencia de disentir. Podemos no estar de acuerdo, pero ustedes lo que plantean en esa acusación es que el no estar de acuerdo es un delito que merece la cárcel. Pobre de un pueblo que por disentir meta preso a sus ciudadanos, porque no es democracia.